Bueno, vamos a empezar nuestra meditación esta mañana. Vamos a ir a Juan. Vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio de Juan. Ya llevamos bastante, y seguiré bastante todavía porque todavía faltan. Vamos a llegar. Este pasaje que vamos a leer hoy es la mitad exacta del Evangelio, ¿sí? El Evangelio tiene 21 capítulos. Vamos a llegar al 12 y hoy vamos a estudiar del 20 hasta el 26. Del 20 al 26. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gracias. Amén. Bueno, el mensaje de hoy yo lo he titulado Morir para vivir. ¿Sí? Morir para vivir. Ya hemos visto el principio del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Habíamos ya examinado dos porciones de este capítulo 12. Y una cosa que yo noté mientras lo estaba leyendo esta semana, meditándolo para la predicación de esta mañana, es que todo este capítulo 12 nos habla de un tema central, y es la muerte de Cristo. Al principio, en el versículo 1 hasta el 11 que habíamos estudiado la primera vez del capítulo 12, vemos que María había preparado al Señor para su muerte. Y hace 8 días hemos examinado la entrada triunfal de Jesús y hemos visto el carácter de este rey. Y vimos que es un rey siervo. Y este rey tiene como fin principal venir y morir en la cruz. ¿Sí? En este capítulo 12, de aquí en adelante, vamos a ver cómo se relaciona la muerte de Cristo con el creyente, con los incrédulos y con otras personas también. Jesús aquí en adelante nos va a dar algunas, unos mini discursos donde nos va a hacer revelaciones muy importantes acerca de la muerte de Él, acerca de su muerte. Y vemos otra cosa también importante en el Evangelio, de todos los Evangelios, y podemos decir también de todas las Escrituras, y es que la muerte de Cristo es el significado, es el punto, es el clímax máximo de todas las Escrituras. ¿Sí? Todo lo que se había predicho en el Antiguo Testamento, toda la salvación que se había anunciado en el Antiguo Testamento, estaba llegando a su hora predeterminada por el Padre, y era la muerte de Cristo, ¿no? Y una cosa que a mí me parece muy, muy curioso de los Evangelios, y sobre todo el de Juan, es que Juan se gasta 12 capítulos para hablar de 3 años del ministerio terrenal del Señor, y se va a gastar ahora 10 capítulos, 9 capítulos, hablando acerca de solo de una sola semana de la vida del Señor. ¿Sí? O sea, eso nos muestra la importancia de esta última semana de la vida del Señor, ¿sí? Por sobre todo los otros 3 años. ¿Sí? Vamos a pasar 9 capítulos estudiando y examinando la última semana de Cristo en la tierra, ¿no? Entonces vemos que es supremamente importante lo que Juan va a empezar aquí a hablar, lo que Juan nos va a explicar o nos va a mostrar acerca de lo que él vio en su ministerio y lo que él palpó y tocó, como dice en primera de Juan, acerca del ministerio terrenal de Cristo. Ahora, nosotros hemos visto las reacciones de la gente hacia Cristo, ¿no? Y lo que hemos visto la última vez, es importante volver a retomarlo para poder entender esto que estamos viendo acá. Y nosotros vimos que en la enseñanza pasada, los fariseos estaban furiosos y estaban celosos del Señor. Y ellos ahí en el versículo 19, dice que los fariseos estaban tan molestos que ellos habían dicho que a pesar de que todos los esfuerzos que ellos habían hecho para poder parar el ministerio del Señor, aún así todo el mundo se iba detrás del Señor. ¿Sí? Dice textualmente ahí en el versículo 19: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. ¿Sí?
Los fariseos estaban en un punto en que ellos no sabían ellos no sabían qué hacer. Ellos querían atrapar y querían matar al Señor. Mientras que los gentiles, y eso es lo que vamos a ver acá en el principio del versículo 20, están buscando a Cristo para conocerle. ¿Sí? Mientras unos rechazan al Señor, otros buscan a Cristo. Entonces nosotros podemos entender, y volvemos a decir lo mismo que siempre hemos dicho, que en el mundo solamente hay dos tipos de personas: aquellas personas que por la gracia y la influencia de Dios buscan a Cristo, y aquellos que rechazan la misericordia y la gracia de Dios debido a su libre albedrío, ¿no? Dios los deja en su libre albedrío y ellos, por su inclinación al mal, siempre rechazan a Cristo. Ahora, ¿quiénes son estos gentiles que buscan al Señor acá? Aquí vemos a los griegos. Algunos comentaristas dicen que eran judíos convertidos, eran judíos que hablaban griego, pero yo me inclino más a pensar por la palabra que está en el griego, que es heléniques, que son griegos puros. Eran más que todo prosélitos. Prosélitos eran aquellas personas que eran gentiles, y ellos, a través de ciertos rituales y otras cosas del judaísmo, ellos eran aceptados como parte de la religión judía. Pero ellos no tenían todos los privilegios que tiene un judío, digamos, de raza o nacido de sangre judía. Ellos podían observar las fiestas, ellos podían venir a todas las festividades, pero ellos podían entrar al templo hasta cierto lugar, hasta un lugar que se llamaba el atrio de los gentiles. De ahí en adelante no podían pasar, ¿sí? Y en el templo existían unos anuncios, unos letreros, donde se le advertía a los gentiles, aún prosélitos, que no podían pasar mucho más allá, porque la consecuencia era la muerte, ¿no? Ellos podían morir. Y un historiador de la antigüedad dice que aún uno de los reyes sirios, que era un prosélito, ni siquiera él, siendo rey, se atrevía a pasar de ahí. O sea, él respetaba esto, y ni siquiera él se atrevía a pasar de allá. Ahora, tampoco sabemos por qué estos judíos buscaron a Cristo. No sabemos a ciencia cierta, el texto no nos dice cuál es la razón principal de que ellos habían venido a buscar a Cristo. Algunos especulan, y yo también pienso lo mismo, que debido a la curiosidad de todos los milagros que ellos habían escuchado, de todo lo que ellos habían oído, de todo lo que se estaba diciendo de Jesús, quizás movió como una curiosidad en estos hombres para ir a buscar a Cristo, ¿no? Ahora, otra cosa también importante acá, y esto es algo que es importante notar acá, es que Jesús siempre, y yo lo he dicho hace 8 días, Jesús siempre había tratado de esconder su ministerio. Él no quería aún todavía mostrarse al mundo. Muchos de sus hermanos, muchos de sus conocidos, aún sus discípulos, querían que Jesús se mostrara ya al mundo, ¿no? Y Jesús siempre había dicho, y había rehuido esta idea, decía, no, aún no es el tiempo. Pero en este momento Jesús hace una entrada, y Jesús lo que viene a decir aquí en el versículo 23, Jesús responde a la inquietud de estos griegos diciendo lo siguiente: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros entendemos acá, lo que Jesús está diciendo, era que en todo su ministerio, en todo lo que Dios había planeado en el plan de salvación, era el momento preciso en que ya Jesús se iba a mostrar y Jesús iba a ser glorificado públicamente delante de todos los hombres, ¿sí? ¿En qué forma Jesús es glorificado acá? La voluntad de Dios era que Jesús iba a dar su vida a favor de los escogidos, tanto de judíos como gentiles, ¿sí? Y lo que vamos a examinar en esta mañana es cuál es el fruto de su aflicción, cuál es el fruto de este sacrificio que Jesús hace en la cruz, ¿sí? Y las implicaciones en el creyente. Eso va a ser el tema en esta mañana, ¿sí? Vamos a ver, como siempre, o casi siempre hago en las enseñanzas, 3 puntos que vamos a examinar en esta mañana acerca de cómo Jesús es glorificado en sus padecimientos, ¿sí? Por eso la enseñanza se llama morir para vivir. Cómo Jesús muere y esto da vida a los creyentes, y de paso Jesús es glorificado por esto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a notar acá es la muerte del Maestro, la muerte de Jesús. Ahora, ¿en qué forma Jesús es glorificado? Lo que nosotros aquí tenemos que entender cuando Jesús dice que el tiempo para ser glorificado había llegado, era el tiempo en que Jesús iba a ser vindicado por el Padre, ¿sí? El Padre iba a demostrar ahora sí la verdadera naturaleza del Mesías, ¿sí?
Por algún tiempo Jesús les había dicho a los fariseos que Él era el Mesías, se lo ha hecho públicamente. También a través de los milagros y señales que Él había hecho, había mostrado, había reclamado que Él es el Mesías. Pero ahora Jesús lo va a hacer de una forma más pública y más directa, ¿sí? Y ahora el Padre va a empezar a vindicar, va a empezar a demostrar realmente delante del mundo que Él es el Mesías. Va a mostrar la naturaleza y el propósito de su misión divina, ¿sí? Ahora, eso es importante entenderlo, porque en la mente judía de este tiempo, y ya esto lo he recalcado varias veces, en la mente judía de este tiempo, las personas pensaban que el Mesías era una persona que iba a venir a poner un reino político y militar, ¿sí? Ellos pensaban que Jesús los iba a librar, o el Mesías mejor, los iba a librar de toda la opresión romana y los iba a sacar de toda esta esclavitud en la que ellos estaban viviendo. Pero esa no es la forma, sino que Cristo ahora va a ser glorificado en que Jesús iba a mostrar ahora sí cuál era el plan y cuál era la forma en que Él iba a salvar la humanidad, ¿sí? Y va a mostrar su verdadera naturaleza y el verdadero propósito de su venida, ¿sí? Va a mostrar el esplendor de toda su obra redentora delante de sus discípulos y delante aún de los gentiles y aún delante de todos los romanos que habían en ese tiempo. Jesús iba a ser mostrado como el Mesías triunfante, ¿sí? A pesar de que se veía como un Mesías derrotado por sus discípulos. Nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, que los discípulos se encerraron y tenían temor porque ellos pensaban que los iban a matar también, así como el Señor. Pero contrario a todo esto, nosotros vemos en las Escrituras que Jesús es el Mesías triunfante, el que triunfa porque lleva a cabo el plan del Padre. El sometimiento de Jesús, la obediencia de Cristo, lo lleva a tal punto en que va a ser una muestra espectacular de su obediencia delante del mundo, ¿sí? ¿En qué forma? Por medio de su auto-sacrificio. Ahora, en el Antiguo Testamento se nos muestra que ese era el propósito de Cristo, ¿sí? Nosotros si vamos ahí a Isaías 53, 11 y 12, dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Aquí Isaías 53 nos muestra cuál es el carácter y cuál es la manera en que el Mesías iba a salvar al mundo, iba a salvar a sus escogidos. Jesús iba a ser magnificado en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, ¿sí? Vemos en Filipenses, se nos dice, en Filipenses 2, 8 al 11: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso vemos ahí la primera parte, que es el sacrificio de Cristo, el sometimiento del Mesías a su Padre. Después dice: por lo cual Dios, aquí está hablando del Padre, le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos acá que la gloria de su sufrimiento le iba a traer después una recompensa, y esa recompensa es que Cristo le iba a ser dado un nombre sobre todo nombre, un nombre al que se sujetan todas las cosas, ¿sí? Y dice acá que toda rodilla se doblará delante de él, ¿sí? Y nosotros sabemos que esto va a ocurrir en el tiempo en que venga la consumación del reino del Señor, ¿sí? Donde todas las personas, sin importar si son creyentes o no creyentes, todas se postrarán delante de Cristo, ¿sí? Toda esta potestad, ¿por qué les da a Cristo? Porque Cristo vino y cumplió el plan que Dios había estipulado desde antes de la fundación del mundo. Cristo se sometió voluntariamente al plan que el Padre había hecho, el plan por el cual sus escogidos iban a ser salvos. Entonces, la gloria de Cristo consiste en eso, en que le iba a ser dado un reconocimiento público de que Él es el Mesías triunfante, de que Él es el Mesías que recibe toda la gloria y todo el honor por su obediencia. Ahora, ¿por qué es necesaria la muerte de Cristo? Ahora vamos a entrar en un segundo aspecto. ¿Por qué es necesaria la muerte de Cristo? Porque era necesario que Jesús muriera. Jesús nos da ahí la respuesta, y Jesús usa una ilustración agrícola de su tiempo, ¿sí? Así como nosotros utilizamos muchas ilustraciones de nuestro tiempo, Jesús usa una ilustración de algo cotidiano del tiempo de él, ¿sí? Todas las personas en ese tiempo conocían el trigo, conocían las cosechas. Obviamente sabemos que Israel era un pueblo agrícola, y conocían todas estas metáforas y conocían todo esto de lo que Jesús estaba hablando. Entonces, Jesús habla y usa la metáfora y la ilustración de una semilla. Jesús dice que esta semilla debía morir para dar vida. Esta semilla debía morir para dar vida, para dar paso a una planta que dé mucho fruto, ¿sí?
Entonces yo me di a la tarea de investigar un poco, y aquí con el respeto de mis amigos biólogos, mis hermanos biólogos que saben más que yo, pero lo que yo encontré fue que la semilla, cuando se entierra, todo en una semilla muere, menos el germen, ¿sí? Todo menos en una semilla muere, menos el germen. Toda esa parte exterior se descompone, y esta sustancia descompuesta es lo que pasa a ser el alimento del germen, ¿sí? Y todo este alimento va haciendo crecer este germen hasta que sea una plántula, hasta que este germen pueda echar raíces y pueda sustentarse a sí mismo del suelo. Estoy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que Jesús nos viene a hablar acá acerca de la semilla, ¿sí? Es necesario que Jesús muriera, ¿no? Era necesario que Jesús diera su vida para que su pueblo pudiera tener vida. Entonces, ahora, en la sabiduría de Dios creó las semillas de esa forma, ¿no? Como un reflejo de lo que Jesús había de hacer en la cruz, ¿sí? Vemos que en su sabiduría creó las semillas de esta forma. Jesús debía morir para dar vida espiritual a todos sus escogidos, ¿sí? Y yo he explicado esto, y ayer se lo explicaba a Laura, y es que el simple hecho con que Dios haya escogido personas no las hace salvas automáticamente, ¿sí? El hecho de que personas hayan sido escogidas para la salvación no hace que prescindamos del sacrificio de Cristo en la cruz, y sobre todo de la aplicación de la redención en los creyentes, ¿sí? Es necesario que Cristo muriese. O sea, es necesaria estas tres cosas que nosotros conocemos en la Trinidad: el Padre escogiendo a los que iban a ser salvos, Jesús muriendo por ellos, y el Espíritu Santo aplicando esta salvación sobre ellos. Entonces, Jesús debe morir para dar vida espiritual a todos sus escogidos por esta razón, ¿sí? Fue enviado para poner su vida y concedérsela a su pueblo. Ahora, una cosa que nosotros debemos notar acá, hermanos, es que no son los milagros de Jesús, no es su vida ni es sus enseñanzas lo que da vida a los creyentes, en cierta forma. Sabemos que la palabra de Dios da vida, sabemos que la enseñanza de los apóstoles es supremamente importante, sabemos que los milagros nos reconfortan, nos dan esperanza, nos dan certeza de que el poder de Dios es real, pero solo la muerte de Cristo da vida espiritual a los creyentes, ¿sí? Digamos que la vida de Cristo es el ingrediente, digámoslo así entre comillas, que se da, o que es necesario para que el fruto, o sea la salvación, se pueda dar en los hombres, ¿sí? Ahora, otra cosa también importante es que la muerte de Cristo era necesaria para que Jesús tuviese toda la gloria y toda la preeminencia en la iglesia, ¿sí? Era necesario que Jesús muriera para que por medio de sus sufrimientos se pudiera satisfacer el pecado, y así los creyentes pudieran tener una justicia eterna delante de Dios, ¿sí? Sabemos que también eso es importante. Ahora, si Cristo no hubiese muerto, pues obviamente nosotros estaríamos condenados, ¿sí? Estaríamos rumbo al infierno sin ninguna esperanza, y Cristo hubiese simplemente estado a la diestra del Padre, pero sin, digámoslo así, sin esta forma, sin haber tenido todo el reconocimiento y todo el esplendor que tiene ahora, por haber muerto en la cruz. Ahora, no estamos diciendo que Jesús no hubiese tenido alabanza, sí. Lo que estamos diciendo es que su gloria hubiera sido aún mayor, ¿sí? A través del sacrificio en la cruz. Otra cosa también importante en la muerte de Cristo es que aseguró la salvación y la reconciliación entre Dios y los hombres, ¿sí? Nosotros sabemos que los judíos a los que Jesús está hablando estaban excluidos en el Antiguo Testamento de la adoración a Dios. La única forma en que un gentil podía realmente venir y adorar con Israel era que él se acogiera al pacto de Israel. Él tenía que circuncidarse, tenía que guardar las festividades, y ellos debían guardar también el Sabbat, ¿sí? Pero ahora Jesús quita todo eso, y Jesús permite que a través de su muerte cualquier gentil, cualquier persona que no era de la Israel nacional, digámoslo así, o de la Israel, digamos, de sangre, pudiese ahora ser parte de este nuevo pacto. Además, Jesús también lo había dicho en Juan 10, 27, en Juan 10, que él había de traer otras ovejas al redil, ¿sí?
Y vemos que la muerte de Cristo por eso es necesaria, para que estos que estaban excluidos vengan también y hagan parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice en Efesios 2, 11, 13: recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, o sea, hablando de nosotros, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Mire cómo Pablo hace aquí énfasis. La sangre de Cristo es lo que hace que yo pueda entrar ahora y hacer parte de la ciudadanía de Israel, hacer parte de los pactos y sobre todo también tener todas las promesas del Nuevo Testamento para mí. Entonces vemos la importancia de la muerte de Cristo, vemos que es supremamente importante para yo poder entrar a ser parte de este pacto. Ahora, un tercer aspecto también es cuál es el fruto de la muerte de Cristo. ¿Cuál va a ser el fruto? Nosotros vemos acá que la muerte de Cristo va a traer y trae, y lo hemos visto, ya ha traído esta muerte de Cristo, este fruto, tiene un impacto en el pasado, en el presente y en el futuro. Los santos de la antigüedad, nosotros en el presente y las personas hasta que el Señor venga se van a beneficiar de este fruto, van a ser el fruto de la muerte de Cristo, ¿sí? A Cristo se le prometió una gran cosecha a través de su muerte. Lo vemos ahí en Isaías 53, 11 y 12. Dice: debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Aquí a Jesús se le promete en el pacto de gracia entre Él y el Padre, de que debido a la angustia de su alma, Dios quedará satisfecho, la justicia de Dios será satisfecha, y nosotros, los que creemos en Cristo, los que hemos sido lavados por su sangre, seremos justificados y la carga de nuestros pecados será quitada. Dice ahí el texto: cargará las iniquidades de ellos. ¿Sí? Entonces vemos acá que hay un pueblo que se le promete a Cristo, ¿sí? Y Cristo, el Padre quedará complacido con el sufrimiento de Cristo y le es dado este pueblo a Él. Ahora, los elegidos de Cristo son suyos y son salvos sí o sí. No hay lugar para incertidumbres. No habrá como que, bueno, ellos son salvos un momento y luego ellos se le escapan de las manos a Cristo y ellos dejan de ser salvos. No, aquí la Escritura nos dice que estos que son fruto de la muerte de Cristo serán sí o sí suyos, ¿sí? Cristo satisfizo la justicia de Dios, trajo la justificación por medio de la fe y así produce fruto de más y más convertidos, pero son convertidos que tienen una certeza y una seguridad de salvación, ¿sí? No es que son salvos un día y luego no son salvos, sino que por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz venimos y somos completos y somos completamente salvados de la ira de Dios mediante Cristo. Entonces vemos acá así en esta forma la importancia de la muerte de Cristo, vemos la necesidad de la muerte de Cristo y vemos los frutos de la muerte de Cristo. Vemos cómo se le asegura a un pueblo, vemos cómo trae gloria a Cristo, ¿sí? Vemos que como Cristo es exaltado, vemos que en la Escritura se nos muestra cómo Cristo es exaltado por su obra, por la obediencia que Él tiene a su Padre, ¿sí? Ahora, todos estos aspectos del plan de Dios, de que Cristo vino, se hizo hombre y se sometió al Padre, tienen que ver directamente también con el creyente, ¿sí? Ya vimos por un lado, y es la primera parte del sermón, cómo Cristo, vemos cómo Cristo y su relación con el Padre le va a traer gloria y le va a traer un pueblo que le va a obedecer, le va a amar. Y ahora vamos a entrar a nuestra segunda parte y es: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver la muerte de Cristo? ¿Qué tiene que ver este fruto que Jesús da, que la muerte de Jesús da con nosotros? ¿Qué tiene que ver con el creyente? Y vamos a entrar al versículo 25. Dice: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Ahora, todo lo que estudiamos desde el versículo 20 al 24 aplica solamente a Cristo, ¿sí? Solamente aplica a Él, ¿sí? Ahora, todo lo que vamos a ver del versículo 24 hasta el 26 aplica al creyente, ¿sí? Eso hay que hacer esa distinción.
Ahora vamos a ver en qué manera la muerte de Cristo tiene que ver conmigo, en mi vida personal. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que todo verdadero creyente, por el hecho de haber sido unido a Cristo por la fe y por el sacrificio de Cristo en la cruz, el creyente comparte con su Señor unas marcas, ¿sí? El creyente es fruto de Cristo, ya lo vimos, ¿no? Y por ser fruto de Cristo, él posee el mismo carácter y va a pasar por algunas pruebas como su Señor las pasó, ¿sí? Y como hemos visto y hemos estudiado muchas veces, todo verdadero creyente tiene unas marcas únicas que no pueden ser producidas sino únicamente por la gracia de Dios en esa persona, ¿sí? ¿Cómo sabemos que una persona es verdadero creyente? Porque esa persona tiene unas marcas únicas que no pueden ser hechas ni siquiera por los hombres, no pueden ser producidas ni siquiera por él mismo, sino que son producidas por la gracia de Dios. Vemos la obra de Dios en esa persona. Ahora, ¿el creyente cómo recibe la salvación? El creyente debe recibir la salvación de la misma manera en que Cristo entregó su vida para salvarle, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el requisito acá que Jesús nos habla y la marca de un verdadero creyente. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿quieres ser salvo? Será la pregunta, ¿sí? Jesús le está hablando, recuerden, Jesús está hablando a gentiles. ¿Quieren ser salvos? Bueno, para poder ser salvo tienen que entregar su vida, ¿sí? Es lo que Jesús nos va a explicar acá. ¿Qué significa entregar mi vida? ¿Qué significa que yo entregue mi vida al Señor? ¿No? Ahora, hay un aspecto importante que hay que entender acá, hermanos. Para poder ir al infierno no es necesario hacer nada, ¿sí? Para poder ir al infierno es supremamente fácil, ¿sí? Para yo condenarme, simplemente tengo que vivir mi vida como yo quiero llevarla, simplemente llevar mi vida como yo creo que es, y fácil, y llego al infierno, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús nos habla aquí del amor? Y vuelvo y repito, dice el Señor 24, perdón, así 24. Os digo que el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Ahora, hay una clase de amor que va a hacer que yo vaya al infierno, y hay una clase de odio que va a hacer que yo vaya al cielo, ¿sí? Eso es lo que el texto aquí nos está diciendo. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Ahora, ¿qué clase de amor es el que me lleva a mí al infierno? ¿Y por qué hay un amor que me lleva al infierno? Bueno, porque resulta que los seres humanos, nosotros por naturaleza, amamos todo lo que tiene que ver contrario, o todo lo que es contrario a Dios, ¿sí? Todo ser humano que nace en este mundo sin la gracia de Dios es amante del mundo y sus placeres. Es diametralmente opuesto a Dios. Es enemigo por naturaleza de Dios. Quebranta la ley de Dios. Hace la voluntad contraria a la voluntad de Dios. Y cada día más y más y más se va endureciendo en contra de Dios. Entonces esta clase de amor, este amor al mundo, este amor a los placeres terrenales, que hace que yo vaya al infierno, ¿sí? Entonces Jesús nos viene a hablar acá ahora de este tipo de amor, ¿sí? Por eso la salvación y la vida del creyente depende mucho de lo que el creyente ame o no ame en este mundo, ¿sí? ¿Cómo sé que una persona es verdadero creyente? Yo examino que esa persona qué es lo que ama y qué no ama en este mundo, ¿sí? Y lo primero que Jesús dice del verdadero creyente acá es que el verdadero creyente aborrece su vida en este mundo. Aborrece su vida en este mundo. Ahora, este suceso es tan importante, ¿sí? Esto que les voy a decir ahora, esto que vamos a estudiar acá, es tan importante que están los 4 evangelios. Todos los 4 evangelios nos van a hablar y nos van a dar luz acerca de qué significa aborrecer la vida en este mundo. Y voy a leer cada una de las referencias. No tienen que ir hasta allá, yo las fuentes las voy a leer. Nos dice Mateo, desde el recuento de Mateo 10, 37 al 39. El que ama al padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Eso nos dice Mateo con respecto a ese mismo suceso. Dice Marcos, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, el evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Marcos 8, 35 al 37. Ahora en Lucas hay 2 referencias a este mismo texto. Y miren, me gustó mucho esta parte. Lucas 17, 32, 33. Acordaos de la mujer de Lot.
Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierde, la conservará. Eso nos dice Lucas 17:32. Ahora hay otro texto en Lucas, y es Lucas 9:22 al 25. Dice lo siguiente: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Ahora, si nosotros vemos estos 4 pasajes en paralelo, vamos a tener mucho más luz de lo que Jesús nos está diciendo acá. Y hay unas cosas que yo he sacado de esos 4 pasajes que nos hablan a nosotros. ¿Qué significa entonces, a la luz de esos 4 pasajes, aborrecer mi vida en este mundo? Primero, debemos amar más al Señor por encima de lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado para un ser humano en este mundo? Aparte de sus posesiones, aún a veces su propia vida física, su familia, lo más cercano. Entonces Jesús dice, aborrecer la vida en este mundo implica amar más al Señor que aún que a nuestros propios familiares, aún más que a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres amados más cercanos, más que al Señor que a ellos. Jesús está hablando del precio que deben pagar los creyentes. Segundo aspecto, el creyente debe amar más al Señor que todas las cosas que este mundo puede ofrecer, que todas las comodidades, riquezas, posesiones, estatus, títulos que este mundo ofrece. Tercer aspecto, el creyente debe amar constantemente al Señor. Debe aborrecer todas las cosas de este mundo de una forma constante, no es solamente un día. Por eso ahí creo que Lucas o Marcos nos decía que tome su cruz cada día y sigan. Cada día es un aborrecer constante. No es de un día, de un tiempo, sino es una marca permanente del creyente. Está constantemente aborreciendo la vida en este mundo. O sea, cuando me refiero, vuelvo y hago el recuento. Ama al Señor más que a su propia familia, más que las posiciones de este mundo, y lo hace de una manera constante. Cuarto aspecto. Ahora, es imposible venir a la salvación en Cristo por un método humano, porque el texto dice, ¿qué puede dar a cambio de su alma? No importa lo que el ser humano pueda dar, no importa el esfuerzo que él haga, no importa los métodos humanos que él se invente, no importa la actitud que él tenga, si no proviene de la gracia y de la misericordia de Dios, no sirve de nada. Por eso el Señor dice, ¿qué puede dar a cambio de su alma? No hay nada en este mundo que el hombre pueda dar a cambio de la salvación que Dios ofrece, acaso a cambio de la salvación que Cristo ofrece. Entonces está claro que Jesús nos dice acá, si uno quiere ser un verdadero creyente, no puedo amar al Señor y amar a su evangelio y amar al mundo al mismo tiempo, porque son diametralmente opuestos. Todo lo que el mundo me ofrece, toda la vanidad del mundo, todo lo que el mundo tiene para darme es diametralmente opuesto al evangelio de Cristo y al Señor, ¿no? Entonces, para poder alcanzar la vida eterna, el creyente debe dejarlo todo por Cristo. Ese es el precio, hermanos, que nosotros debemos pagar por la salvación tan grande que tenemos. No estamos diciendo que vamos a ser salvos por hacer todas estas cosas, no, sino que nos muestra en cierta manera qué tan serio es este asunto de la salvación, qué tan cierto y tan certero, y vamos a ver ahorita más adelante, son las recompensas que se nos van a dar también por este sacrificio que hacen los creyentes a diario. Vamos a ver el segundo aspecto de este pasaje, y es guardar su vida. ¿Qué se refiere entonces ahora con guardar su vida? Todo suena como muy tétrico, ¿no? Uy, vamos a dejar todo, vamos a dejar todo tirado, hay un gran precio que pagar, ¿sí? Sabemos que tenemos una lucha constante con las cosas de este mundo, con lo que este mundo nos ofrece, con lo que este mundo nos da. En cierta parte es duro, pero también nos es prometida unas recompensas. Y lo que el texto nos dice es que el que pierda su vida en este mundo o aborrezca su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. En el texto original es la palabra guardar. Guardará su vida para la vida eterna.
Ahora, ¿cuál es el resultado de aborrecer todas las cosas y de este mundo y los placeres de este mundo? Se nos promete una ganancia eterna, ¿sí? Una persona que realmente cuida su alma, una persona que realmente ama y quiere tener un bienestar espiritual, quita todos aquellos obstáculos que se levantan en contra de su alma, porque él sabe que tiene una promesa eterna, él sabe que tiene una ganancia que nadie se la puede quitar, ¿sí? Más que la misma persona. Un verdadero creyente se dedicará fielmente a cuidar la salvación hasta el último día, ¿sí? Porque sabe que es un preciado regalo dado por Dios. Ahora, la gracia divina hará que el verdadero creyente pueda perseverar hasta el final, ¿sí? Todos aquellos que se niegan a sí mismos y toman la cruz de Cristo están guardando su vida para la eternidad, ¿sí? ¿En qué forma yo guardo mi vida para el final? Cada vez negándome a mí mismo. Muchas personas cuando leen este pasaje, y me pasó a mí cuando lo leí, suena como que la conservará, suena como que esa parte la hace Dios. Muero a mí y Dios me conservará mi vida para la eternidad. No, lo que el texto me está diciendo acá, y yo lo veo en contraste con lo que está más arriba, es que el creyente debe cuidar y debe conservar su vida para la vida eterna, ¿sí? La gracia de Dios nos va a impulsar obviamente para hacer esto. No es una obra obviamente solamente humana, ¿sí? Pero hermanos, yo vuelvo y repito, hay una gran exigencia que se nos pide a nosotros como creyentes para poder ser salvos, ¿sí? Esta marca es una marca que va a decirnos si somos verdaderos creyentes o no, ¿sí? Como decía Ray, no hay corona sin cruz, no hay dulzor sin amargura. Debemos cargar nuestra cruz y afrontar toda la oposición de este mundo, ¿sí? El verdadero creyente está en una oposición al mundo. Sabemos que el cristianismo moderno hoy no está en oposición al mundo, sino que ahora está de parte del mundo. Pero nosotros como verdaderos creyentes, y sabiendo y teniendo una vida realmente bíblica, vamos a tener oposición constante del mundo. Pablo nos da un ejemplo, Filipenses 3, de 7 al 8. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ahora mira lo que dice el texto: por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esta era la actitud de Pablo. Pablo había entendido esas palabras de Cristo. Y Pablo había dejado todo, y nosotros sabemos Pablo a qué se refiere acá: a toda confianza en la carne. Pablo más adelante, unos versículos más adelante, dice: yo soy judío de judíos, yo soy irreprensible contra la ley, tengo todos los títulos, tengo todo, soy irreprensible, he hecho todo lo que la ley dice. Pero Pablo dice: todo eso es basura comparado con el valor de conocer a Cristo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo para negarme a mí mismo? Para poder negarme a mí mismo debo conocer realmente a Cristo. Debo saber cuál es el valor incomparable de Cristo. Debo saber qué es lo que yo tengo por delante. Debo saber qué tan importante, qué tan valioso es Cristo y qué tan valiosa es la vida eterna para mí. Miren lo que dice Pablo, y en este pasaje me gustó muchísimo. Quizás lo había leído alguna vez, pero cuando lo leí me impactó mucho. Y este pasaje está en Hechos 21, y es cuando Pablo va a ser llevado a Jerusalén. Hechos 21:13 dice: entonces Pablo respondió a Pablo. Aquí le habían profetizado que Pablo iba a morir, ¿sí? Este hombre Ágabo. Y Pablo dice lo siguiente: Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa era la actitud de Pablo. Estaba dispuesto a morir por Cristo, porque él sabía y él conocía, como vimos en Filipenses, el incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Cuál es el motor que me mueve a mí a morir a mí? El incomparable valor de conocer a Cristo. Aquellas personas que no tienen esa disposición de morir por Cristo es porque aún no han conocido el incomparable valor de conocerlo, ¿sí? Aquellas personas que no están dispuestas a quitar de su vida aquellas cosas que son, digámoslo de cierta forma, son irrelevantes o son insignificantes, porque no han visto el verdadero valor de las cosas eternas, ¿sí? Entonces yo les pregunto a ustedes: ¿hemos meditado en el costo que tienen las cosas celestiales en el reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a soportar angustias, privaciones, tribulaciones con tal de obtener un lugar con Cristo en su reino? Porque es que hoy pensamos que solamente es: bueno, yo creí en Cristo, me arrepentí y ya. Pero el Señor dice: el que toma su cruz cada día y se niega a sí mismo, ¿sí? Es diario. Entonces yo pregunto: ¿estamos negándonos de tal forma que estamos guardando nuestra vida celestial? ¿Estamos mostrando con nuestra actitud que estamos guardando nuestra vida celestial?
Entonces, las palabras de Cristo son aquí de peso. Su muerte no solamente trae el acceso al Padre, la muerte de Cristo no solamente nos muestra un gran ejemplo, sino que la muerte de Cristo nos obliga a nosotros como verdaderos creyentes a seguir el ejemplo de nuestro Señor, a seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, ¿qué pasaba con estos griegos? Los griegos querían venir a ver a Cristo y querían solamente verlo, querían verle nada más. Jesús por eso les habla en el versículo 26. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora, ¿por qué Jesús dice si alguno me sirve? Porque estos griegos venían simplemente a ofrecer un sacrificio a Dios. Y Jesús dice, no basta solamente con servirme, deben seguirme. Y aquí la palabra que se utiliza para decir, la palabra que se utiliza aquí en el griego, para hablar de servicio, es la palabra diaconeo. ¿Sí? Y no está hablando de un servicio eclesiástico. O sea, diácono en el griego no es una persona que tiene un título en una iglesia, sino que un diácono en la escritura es aquella persona que sirve a Dios. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, muchas personas creen que hoy sirven a Dios, ¿no? Y algunas personas llegan a pensar que servir a Dios es una marca de su salvación. Vea, yo me acuerdo mucho de esta joven, una joven que murió en esta iglesia donde yo estaba, en la iglesia bautista. Esta joven murió en un accidente de moto, ¿no? Y yo le preguntaba a una persona con la que yo me hablaba, ¿tú crees que esa mujer era salva? Claro, ella era salva, ella servía al Señor, ella danzaba al Señor. Entonces ella basaba la salvación de esta joven en un ministerio, en un servicio, y así están muchos engañados hoy. Creen que porque sirven en un ministerio X o Y, son salvos. Pero el Señor dice, el que me sirve, que me siga. Ahora, ¿qué significa seguir ahí? La palabra seguir, en el griego, es la palabra acoluceo. Y la idea de esta palabra es el que va por el mismo camino de otro. ¿Sí? El que va en el mismo camino de otro. O sea, en otras palabras, el que sirve a Cristo debe andar el mismo camino que Cristo anduvo. ¿Cuál es el camino que Cristo anduvo? Cristo se negó a sí mismo hasta la muerte por amor a su Padre y por amor a su pueblo. Asimismo debe ser aquel que sirve a Cristo. El que sirve a Cristo no solamente lo sirve de boca, sino que debe servir a Cristo de tal manera que lo hace de la misma manera en que lo hizo el Señor. Debe andar el mismo camino que siguió el Señor. Ahora, ¿ese servicio a qué se refiere? ¿A venir a predicar el Evangelio? ¿Ir a predicar en la tarde a algunas personas? No. El servicio cristiano, y yo leí acá algo que me gustó mucho y los quiero compartir con ustedes, de un hombre en la antigüedad. Dice, el trabajo no es necesariamente servicio. Un buen trabajador puede ser un siervo de los pobres. Un cocinero, y ojo esto, yo quiero que escuchen esto, un cocinero estropea la cena porque persiste en fregar el suelo cuando debería estar sirviendo en la olla. Es laborioso, pero no es fiel. Una persona puede estar ocupada en muchas cosas, pero si no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, no es fiel. Servicio en lugar de trabajo es la medida de la utilidad en todas partes. El servicio a Dios no es solo en las reuniones de la iglesia, ni en el armario, en la oración privada, sino en toda empresa legítima en la vida. Y este hombre dice que, por ejemplo, dice, el contador que hace una entrada incorrecta porque está soñando con los placeres en la reunión de oración de la noche anterior, está prácticamente olvidando a Dios, porque se olvida de su deber actual. O sea, hay personas que están tan enfocadas en Dios que no hacen bien su trabajo secular. Y eso no es servir a Dios. Eso no es servir a Cristo. Servir a Cristo es hacer bien lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, el asistente que hace un pago en exceso porque está elaborando su siguiente lección en la escuela dominical puede pensar más acerca de Dios que pensar en Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Meditamos más acerca de las cosas de Dios que en Dios mismo. Dice acá este autor, él es un trabajador religioso más que un siervo santo y no puede servir a la iglesia en detrimento del maestro. Se puede olvidar de Dios en el mismo pensamiento de Dios. ¿Sí? Mire que el servicio, y ese servicio que nos habla en la Escritura, es hacer bien lo que Dios nos ha mandado a hacer. No solamente servir, digamos, en las cosas eclesiásticas, sino en todo aquello que tiene que ver con Cristo. Mira lo que dice Ray, si alguien desea servir a Cristo y ser cristiano, debe aceptar seguir a su maestro, seguir sus pasos, compartir su suerte, hacer lo que él hizo y participar del legado de su maestro en este mundo. Y hermanos, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No debe esperar cosas buenas como coronas, riquezas, reinos, honores y una posición elevada. Al igual que su maestro, debe contentarse con una cruz. Con una cruz, hermanos. Si somos verdaderos creyentes, vamos a sufrir por Cristo, hermano.
Dice Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermano. Muchos hoy quieren la gloria y no quieren la cruz, hermano. Ese es el cristianismo en nuestro tiempo. Entonces, ¿queremos seguir realmente a Cristo? ¿Queremos seguirle de verdad? ¿Cuál es el costo? Negarnos a nosotros mismos, aborrecer lo que este mundo nos ofrece, hermanos, y seguir por el mismo camino que Cristo siguió. Ahora, no todo es como siempre, hermanos. Todo lo que Cristo nos dice no es un peso en sí. Hay una promesa grande. Versículo 26. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. ¿Qué nos promete el Señor? Todas las riquezas de Cristo, su presencia, su amor, son prometidos a aquellos que le siguen. Solamente a ellos. ¿Sí? Ahora, al final de nuestra vida, los que realmente hemos perseverado, hemos mostrado que somos salvos, disfrutaremos de mayor medida de lo que se nos ha prometido en esta tierra. ¿Sí? Como dice un autor, aquel con quien Cristo no estuvo en la tierra, tampoco estará con Él en la eternidad. Si no estuvo acá, menos en la eternidad. Ahora mire qué promesa tan tremenda hace el Señor acá. Jesús promete que sus siervos estarán con Él donde Él está. ¿Jesús dónde está ahora? A la diestra de su Padre. Y Jesús dice, donde me sigan, donde me sirven, allí estarán conmigo. ¿No? ¿Qué dice las Escrituras con respecto a seguir al Señor? Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es la marca del creyente? Oye la voz, es conocido por el Señor y siguen a Cristo. Y providencialmente la palabra seguir acá es la misma que estamos estudiando acá en Juan. Seguir por el mismo camino de su Señor. Ahora, otra cosa que me llamó la atención en ese texto, Jesús le llama mi siervo. Dice, donde yo estoy, allí también estará mi siervo. Estos siervos pertenecen a Cristo, hacen su voluntad, le pertenecen a Él, solo obedecen a Él, son comprados por Él y Él se sacrificó por ellos. Hay una relación entre estos siervos y Cristo, es una relación unida, perfecta. Y última promesa es que recibirán la honra del Padre. La segunda promesa que Jesús da en el versículo 26 es la promesa de que recibirán la honra de su Padre. Ahora, Jesús ha prometido aquí que el Padre honrará a todo aquel que sirve y ama y ha muerto por Cristo. ¿Sí? Todos los que son discípulos de Cristo son despreciados por el mundo, pero a su tiempo serán honrados por Dios. ¿Sí? Ahora, no tomemos acá la relación tan profunda que hay entre el Hijo y el Padre. El que sirve a Cristo es honrado por el Padre. Y voy a contarles una historia que me fascinó. Dice, vamos a suponer que el príncipe de Gales naufraga en un viaje, ¿sí? Va el príncipe de Gales en un barco y él naufraga. Y resulta que llega a la orilla después de que naufraga con uno de sus siervos. El príncipe cae en manos de bárbaros y no hay oportunidad para escaparse, ¿sí? Y su compañero con el que va, su siervo, no se puede escapar tampoco. Entonces el siervo le contesta, el príncipe de Gales le dice, escapa. Y él dice, no, mi señor, no, mi príncipe, me quedaré con usted hasta el fin, y si morimos, moriremos juntos. Entonces el príncipe es tirado a un calabozo con su compañero y ellos están en la cárcel los dos, y este siervo le sirve al príncipe de Gales todo este tiempo. El príncipe se enferma de una enfermedad muy contagiosa, pero al siervo no le importa y él sigue cuidándole, ¿sí? Después de un tiempo el príncipe se recupera de esta enfermedad y el siervo se alegra porque su príncipe se ha mejorado. Después de un tiempo, por cosas de la providencia de Dios, el príncipe de Gales se acuerdan, el país de Gales puede encontrar a su príncipe y mandan por él, mandan a traer los dos. Dice aquí la historia: ¿quién es el hombre al que la reina se deleitará en honrar? ¿A quién? Dice, me imagino que se vería con mayor afecto al pobre siervo que al más grande estadista, y creo que el tiempo que vivió, que el tiempo que ella va a vivir, recordará siempre a este hombre. ¿Sí? La reina de Gales diría, yo honraré a este hombre por encima de todos los poderosos de la tierra. Ahora, si nosotros vamos a estar con Cristo y tenemos que sufrir con Él, pasar aflicciones con Él, y a donde quiera que Cristo vaya, iremos con Él. ¿Sí? No importa si el viaje va a ser duro o va a ser suave,
si tenemos que unir a la cárcel por Él y a la muerte por Él, entonces seremos hombres y mujeres que Dios deseará honrar. Que Dios deseará honrar. Y aquí, esa historia la tomé de Spurgeon, y Spurgeon dice al final, Spurgeon aquí se imagina en una situación hipotética, uno de sus siervos entrando, uno de estos siervos entrando al cielo, y él dice así: hagan lugar para él, ángeles, retrocedan, compañeros de vosotros, el reino de los cielos. Aquí viene el hombre que era pobre y miserable y afligido, pero estaba con mi hijo, y era como mi hijo. Ven aquí, hombre, allí, toma tu corona y siéntate con mi hijo en su gloria, porque fuiste con mi hijo en su vergüenza. En su vergüenza. Un verdadero siervo estará siempre siguiendo